¿Alguna vez te has preguntado lo que no sabes? Es algo básicamente imposible de apreciar, porque es paradójico en naturaleza. Todos tenemos miles, millones de cosas que no sabemos, pero obviamente no podemos conocer esas cosas, solo podemos saber lo que ya sabemos. Aunque puede parecer una simple reflexión que ya estaba puesta en texto desde el mismo Sócrates, se puede fácilmente convertir en algo terrorífico. ¿Qué es justamente eso que no sabemos? ¿Qué se puede esconder allí, en nuestro desconocimiento? ¿Qué tomamos por obvio, pero podría estar completamente equivocado? ¿Qué sencillamente escapa de nuestra comprensión? Todas estas preguntas me las provocó un diminuto juego llamado My Eyes Deceive, a pesar de que como mucho dura media hora. Y es que no solo es que me dejara con reflexiones, porque además hay pocos juegos que realmente me hayan hecho sentirme tan mal después de jugarlos. Pero My Eyes Deceive lo hizo sin lugar a duda. Como podemos ver en la descripción de la página web, en este juego somos una niña pequeña que vive en un sótano y lo hemos hecho durante toda nuestra vida. El juego consiste en las tareas más básicas que puedan existir: bebe agua, come, dúchate. Pero siempre hay una tarea un poco más rara, y esa es que nos tenemos que tomar unas pastillas todos los días. Tras todas estas tareas, vamos a hablar con nuestro padre en la pequeña puerta del sótano. Nos cuenta que hay una especie de evento apocalíptico fuera y que nos mantiene en el sótano para que estemos seguros. Dice que hay una enfermedad fuera y que las pastillas son solo para que no nos podamos infectar. Es más, nos dice que esa infección está creando a monstruos y que ha visto a uno hoy mismo. Después de nuestra pequeña charla con él, nos entra el sueño, a pesar de que no parece haber pasado mucho tiempo, y nos vamos a dormir. Durante la noche tenemos una pesadilla, en la que se desmorona todo el sótano a una dimensión surrealista extraña. En el día 2 nos levantamos y volvemos a hacer lo mismo. Comemos, bebemos, nos duchamos, nos tomamos las pastillas y hacemos tiempo hasta que venga nuestro padre. Cuando viene nos dice que estos monstruos pueden imitar las voces de las personas y que por lo tanto es muy importante que no hagamos ni un solo ruido si escuchamos a alguien que no sea él. Como siempre, se asegura de que nos hayamos tomado las pastillas y con eso nos entra el sueño de nuevo y nos vamos a dormir. Esa noche tenemos de nuevo otra pesadilla, la cual termina con un enorme monstruo apareciendo frente a nosotros. Al despertarnos en el día 3, seguimos la misma rutina. Bebemos, comemos, nos duchamos, nos tomamos las pastillas y esperamos a que venga nuestro padre. Pero esta vez no aparece, lo cual deja a la niña preocupada antes de volver a irse a dormir. Como es de costumbre ya, tenemos otra pesadilla, en la que la niña está atrapada en un laberinto y su única salida es un agujero. Al caer, el sueño termina. Nos despertamos entonces en el día 6, y es que nos hemos saltado 2 días enteros de alguna forma. El padre todavía no ha aparecido, y debemos comer entonces los desechos del día anterior, ya que no nos ha dado más comida. Esa noche, después de nuestra rutina, la niña finalmente se pregunta algo. Vista su situación, llega a la idea de dejar de tomarse las pastillas y nos presenta con la decisión a nosotros, el jugador. Esta es la decisión que determina el final del juego. Primero veremos lo que pasa si decidimos no tomarnos las pastillas. Al día siguiente nos despertamos y encontramos comida nueva, lo que quiere decir que el padre sí ha vuelto. Cuando por fin hablamos con él nos dice que algo urgente pasó y que ya está de vuelta. Nos pregunta si nos hemos tomado las pastillas y le mentimos diciéndole que sí. Después nos dice que nos vayamos a dormir, pero no tenemos sueño, así que pretendemos dormir antes de que se escuche a nuestro padre abrir la puerta, acercarse a nosotros y preguntarnos si estamos dormidos. Nos respondemos y dice: manos a la obra entonces. Es justo en ese momento que se escucha el timbre de la casa. Nuestro padre dice «¡Mierda!» y se va dejando la puerta del sótano abierta. Podemos entonces salir finalmente, y cuando exploramos la casa encontramos el ticket de una compra de una farmacia, la compra de varias cajas de somníferos. Encontramos también un informe policial que nos dice que estos días que el padre había desaparecido realmente había estado en comisaría y había sido interrogado por las compras tan sospechosas que había hecho, pero que como no había pruebas de peso pudo volver a casa. Seguimos caminando por la casa hasta salir por la puerta. La niña mira al sol y se pregunta: ¿qué es esa bola brillante allá arriba y por qué me duele cuando la miro? Y este es el primer final, y sí, es el final bueno. El final malo, como podréis suponer,
pasa si decidimos tomarnos las pastillas. Si lo hacemos, el día ocurre como cualquier otro. Hablamos con nuestro padre después de que vuelva, pero esta vez le decimos la verdad, que nos hemos estado tomando las pastillas. Al irnos a dormir, nos despertamos no en el día siguiente, sino en el día 147. Todo parece normal, aunque todo está bastante borroso. Seguimos nuestra rutina como siempre, vamos a hablar con nuestro padre, pero entonces la pantalla corta a negro, con solo una frase frente a nosotros. Una pregunta de la niña. ¿Por qué mi tripa está tan grande y redonda? Es aquí que podemos entender finalmente la auténtica pesadilla de la niña, y es que estaba siendo abusada por su padre. La niña no había salido nunca de ese sótano, de ahí su extrañamiento con el sol, no conocía nada más allá del sótano y de su padre, y su padre le estaba contando una mentira, y la mantenía tanto tiempo como pudiera dormida a base de sedantes. El padre la había engañado todo este tiempo y la había mantenido prisionera mientras la abusaba. Y es aquí que nos damos cuenta de que incluso el final bueno no lo es del todo, ya que el daño ya está hecho incluso entonces. No hay nada que pudiéramos hacer, somos tan indefensos como la niña misma. Es obviamente un tema muy delicado y perturbador, y la mayoría de juegos no se atrevería ni a tocarlo con un palo, pero he de decir que me parece que My Eyes Deceive lo hace de una forma bastante buena. Muestra lo despreciable, vomitivo y depresivo de la situación sin utilizarlo solo para crear shock. No se pasa, sino que deja que la horrible historia hable por sí sola. Y sí, ahora llegamos al giro argumental que nadie quería, y es que este juego está inspirado por un caso real, el de Elizabeth Fritz, uno de los casos más perturbadores que he tenido la mala suerte de leer, y es que Joseph Fritz, padre de Elizabeth, abusó de ella desde que ella tenía 11 años, y tras varios intentos de escapar de sus abusos, la encerró en el sótano de su casa en Austria durante 24 años, donde la siguió abusando. Abusos que resultaron al final en 7 hijos incestuosos en total. Elizabeth pudo escapar del sótano en 2008 y contó toda su historia a la policía. Como ya veréis, el sótano en el que jugamos en este juego es casi una réplica perfecta del espacio donde Elizabeth fue encerrada durante todo este tiempo. Y no puedo expresar lo enfermo, lo nauseabundo, lo perturbado que me sentí cuando vi estas imágenes. De todas formas, es importante saber que está inspirado, no basado como muchos dicen en internet. En el caso real, Elizabeth tenía 18 años cuando su padre la encerró, cosa que aquí no es el caso obviamente. En el juego se utiliza mucho la inocencia y el desconocimiento de la niña para retransmitir el horror de lo que está pasando, y es justamente eso lo que me hizo reflexionar a su vez sobre las cosas que he mencionado al principio del vídeo. ¿Qué nos han contado que es totalmente falso? ¿Qué cosas no sabemos y los demás sí? Es una terrorífica realidad el hecho de que la mente humana, incluyendo la nuestra, pueda manipularse tanto que ignoremos los horrores de una realidad que a lo mejor debería de sernos obvia. Es fascinante ver cómo My Eyes Deceive, a pesar de durar solo alrededor de media hora, consiguió crear en mí una reacción tan visceral que pocos juegos en los últimos años han conseguido. Pero es que, como My Eyes Deceive, hay muchos otros pequeños juegos de terror indie. No estoy hablando de juegos de pocas horas o basados en franquicias enormes, sino juegos de terror de pocos minutos totalmente nuevos, que se sienten casi como una demo probando algo innovador, una muestra de lo que el desarrollador puede crear o quiere contar. Son juegos que siempre me han interesado por esto mismo, no tienen miedo a experimentar en todos los aspectos. Por suerte, parecen estar teniendo más y más popularidad estos últimos años. Tampoco es como si nunca se les hubiera visto antes, ni mucho menos. Es más, uno de mis vídeos más vistos es sobre un juego que comenzó también como uno de estos pequeños proyectos que solo duraba como mucho media hora. Estoy hablando obviamente de I'm Scared, aunque luego se expandió a una experiencia de más de 2 horas a posteriori. Pero a pesar de todo, tenemos títulos como Iron Lang o Buckshot Roulette, que son minúsculos juegos con una original pero sencilla premisa y llevados casi a la perfección. Y es que es increíble ver cómo es posible que estos creadores puedan meter tantas cosas en juegos tan cortos.
ya sea a la hora de gameplay, de historia, de terror o de ambiente. Además, en muchos casos estos juegos son realmente los primeros pasos de los desarrolladores en la creación de juegos en general o quizás juegos de terror específicamente. En ese caso está justamente el otro juego del que quería hablar en este vídeo, el cual es Level-Headed, creado por un diminuto estudio de Suecia que, por lo que veo, está formado de solo 3 o 4 personas. El diseño de todo este juego se puede resumir a un viaje de ascensor. Eres un conserje que vuelve al trabajo tras un incidente que nunca se especifica. Y vamos de piso en piso viendo cosas cada vez más extrañas. Vamos al primer piso y nuestro personaje dice otro día más antes de llegar al primero de varios pasillos con cajas de fusibles al fondo. Esto es básicamente lo único de gameplay que tiene el juego, además de caminar y pulsar botones en el ascensor, así que sí, no es mucho y seguramente sea la mayor pega de todo este juego. Mientras hacemos esto, nos llegan mensajes al teléfono, son de nuestro jefe diciendo que si ya hemos vuelto de nuestras vacaciones imprevistas y que recordemos apagar los fusibles. Lo hacemos y volvemos al ascensor. Vamos al segundo piso, el cual resulta ser la oficina de nuestro jefe. Nos dice que ese último incidente realmente nos ha asustado y que pensaba que éramos más fuerte que eso. Tras esto, varias personas aparecen a nuestro alrededor, otros conserjes, que nos insultan y nos avergüenzan por haber dejado de trabajar por este mismo incidente, diciendo básicamente que somos demasiado débiles. Volvemos al ascensor. El tercer piso es otro de los pasillos con fusibles, pero el cuarto es diferente. Parece el interior de un armario. Si nos asomamos vemos a 2 adultos discutiendo fuera, antes de que nos cierren con un portazo. Después de esto, un niño llorando aparece en nuestro ascensor y se queda allí durante los siguientes pisos. En el quinto piso están las 2 personas que hemos visto en el cuarto viendo la televisión. Se distorsionan y empezamos a escuchar sus voces insultándonos, llegando a decir que ojalá no hubiéramos nacido. La mesa está llena de botellas y latas. En el sexto piso aparecen de nuevo y a golpes se llevan al niño llorando. El séptimo piso es otro de los fusibles y el octavo también, pero en este último, cuando los apagamos, varias voces aparecen en las puertas de los lados, que se ríen de nosotros. Al subir al noveno piso, recibimos un extraño mensaje de nuestra madre, que nos felicita y nos pregunta cuándo sale de cuentas. Y es que cuando llegamos, vemos a una mujer llorando en una clínica, con un doctor hablando con ella, es decir, que habían perdido al niño. Y finalmente, en el piso 10, caminamos a través de una cavidad de carne. Creo que todos nos podemos imaginar qué es esto, y al final de ella hay una cuna. Cuando nos acercamos, volvemos corriendo al ascensor, que empieza a bajar extremadamente rápido, y no para de bajar incluso después de llegar al piso 0. Finalmente se abre en el piso -11, solo se ve blanco fuera. Cuando salimos nos dice, en algún sitio entre todo este dolor hay un pequeño niño, un yo más joven que no entiende por qué duele, rodeado por un yo más mayor, uno más duro y lleno de cicatrices. Uno que hará todo en su poder para dar a ese niño la vida que merece, y pulsaré todos los botones necesarios para conseguirlo. Y es con eso que el juego termina. Como veis, es un juego bastante críptico, pero lo que yo creo que vemos realmente en Level-Headed es un viaje a través del cerebro de nuestro protagonista. Recuerdos de los traumas que lo han marcado hasta el presente y cómo todo eso repercute en el famoso incidente que acaba de sufrir. Sinceramente, al principio me parecía que al juego le faltaba sutileza, pero cuanto más pensaba sobre él y más lo investigaba, más me daba cuenta de que tiene muchos pequeños detalles que le aportan de una profundidad mucho más grande de lo que esperaba. Realmente viajamos desde el presente al pasado y después del pasado al presente. Vuelve al trabajo y el trato que recibe de su jefe y sus compañeros le hace volver a sus comienzos. Vemos a sus padres discutiendo y peleando, además de despreciarlo y abusar psicológicamente de él. Parecen incluso haber sido unos borrachos. Vemos a adolescentes reírse de él y llamarlo rarito. Vemos el hijo que perdieron él y su mujer. Es decir, vemos las dificultades más grandes de su vida, su historia, al fin y al cabo. Y creo que aquí hay un sutil detalle de que la infancia está en los pisos más bajos y vamos subiendo a partir de eso. No es ningún secreto que psicológicamente la infancia nos da los cimientos de lo que nos marcará toda nuestra vida.
y muchos patrones psicológicos simplemente no se van desde que somos niños. Y tal y como pasa en la vida real, en este juego todo está construido sobre la infancia. Es aquí que llegamos al misterio del incidente que comenzó todo este viaje introspectivo. Y creo que sinceramente no hay respuestas correctas aquí, solo especulación. Pero yo diría que el famoso incidente no fue nada más ni nada menos que un intento de suicidio. Es obvio que el protagonista es un hombre al que nunca le han dejado expresar sus penas, nunca ha podido mostrar sus heridas, porque la gente siempre las menosprecia o ignora. No hay nadie que le entienda ni le intente ayudar. Es un hombre que emocionalmente está completamente solo. De nuevo, esto es solo mi interpretación, pero creo que eso llegó a un punto en el que él no aguantaba más y pretendió quitarse la vida. Pero estar tan cerca de la muerte a la vez le dio una resolución de seguir luchando. Hay una cita en el ascensor que realmente es lo primero que vemos casi en todo el juego, y corresponde a Filipenses 4:13 del Nuevo Testamento de la Biblia. Es realmente la última parte de un párrafo que lee. No lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto es un reflejo de la vida del protagonista, que ha pasado por momentos extremadamente buenos y extremadamente malos, y que de alguna forma ha aprendido a estar contento a pesar de todo. Realmente no es la misma cita, ya que en el juego no es Cristo quien le da fuerza, sino un simple él, y ese él no es nada más ni nada menos que el niño del que habla al final, su yo joven. Creo que esa es la resolución que tiene al final del juego tras su incidente, que se merece un mejor futuro y una mejor vida, y que para eso debe de seguir luchando a pesar de todo. Y todo esto lo expresa este juego en literalmente 12 minutos. Y es que es realmente increíble la cantidad ingente de juegos que tienen auténtico talento en tantos aspectos y están escondidos en las profundidades de páginas como Steam o itch.io. Y es una pena saber que la mayoría de ellos se pierden en la infinidad de creadores que existen en estas páginas. Estas páginas están llenas de juegos que hay malos y otros que, al ser el primer juego de nuevos desarrolladores, intentan llamar la atención demasiado y se acaban pasando. Uno de los atractivos de este tipo de juegos es justamente el que no tienen miedo a ser rompedores y valientes a la hora de explorar nuevos tópicos, mecánicas o narrativas. Pero hay muchos que se pasan un pueblo y acaban intentándolo demasiado. Ese equilibrio entre ser innovador pero no pasarse es realmente complicado de conseguir, pero incluso cuando se consigue tampoco garantiza nada. Aquellos que lo consiguen tienen muchísimo potencial, pero muchos de ellos nunca llegan a poder verlo. El primer juego del que hemos hablado, My Eyes Deceive, fue desarrollado por NoHeDev y tiene una historia un poco turbulenta por esto mismo. Veréis, después de su publicación en itch.io en mayo de 2023, el juego no obtuvo demasiada fama. Solo lo jugaron un par de centenares y se acabó. Es entonces que el creador fue contactado por alguien que lo jugó y le gustó, y por lo tanto estaba interesado en hacer una adaptación del juego a Roblox. El autor original accedió, seguramente sin pensarlo demasiado y creyendo que eso solo atraería nueva gente a probar su juego. Pero pronto se arrepintió, porque la adaptación de Roblox recibió la atención de enormes youtubers y ganó mucha más fama que el juego original. Por lo tanto, el autor original le quitó su beneplácito a la persona que lo adaptó y el juego fue retirado de Roblox. Esto, como no, ha sido utilizado por muchos, junto con su historia tan oscura, para decir que el juego está prohibido, 100% no clickbait, obvio. O peor aún, para despreciar al creador original y criticarle por una reacción que yo creo todos podríamos entender. Este es el peligro al que los creadores de estos juegos se enfrentan. Ser olvidados, ignorados, incluso a pesar de que lo que hayan creado sea realmente bueno. No digo que Level-Headed o My Eyes Deceive sean juegos perfectos ni mucho menos, pero muestran ideas originales de una manera brillante, y lo hacen en un formato de solo unos pocos minutos, y yo creo que eso es merecedor de aprecio. Y es por eso que espero que con este vídeo os haya mostrado por qué hay que intentar apreciar más a estos pequeños creadores, porque realmente pueden crear cosas muy buenas y muy innovadoras, y no podemos dejarles caer en el olvido. En fin, con todo esto dicho, hemos llegado al final del vídeo.
Como siempre, muchas gracias por verme y doy especial gracias a los miembros de mi canal que estarán apareciendo ahora en pantalla. Si tú quieres convertirte en uno y tener acceso anticipado a los vídeos, puedes darle al botón de unirme ahí abajo. También agradecería mucho si le dieras al botón de like si te ha gustado el vídeo y si te gusta este tipo de contenido, le dieras al botón de suscribirte. De nuevo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.